Bien, dejamos nuestro país y nos vamos al ámbito internacional. Ya lo estamos viendo en pantalla, como cada martes nos visita el doctor Pablo Hueve. Pablo, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina. Pablo, compañeras, compañeros, personal técnico, control central, producción de Canal 13, Teleaudiencia Federal. Qué gusto estar en comunicación con usted. Y permítanme, qué difícil que es hablar después de... Pero la gran pucha, siempre los niños son los que terminan pagando la falta de previsión en políticas públicas como eliminar mosquitos. Siempre los niños, cuando no es una guerra, son los mosquitos. Por Dios, perdónenme, por Dios. Sí, sí, es cierto, es muy sensible el dato. Y quizá en este caso haya respuestas científicas que de hecho las hay y las vamos a estar compartiendo aparte, pero bueno, lo que ocurre en el norte del país, en algunas zonas, realmente una exposición de los niños muy fuerte y muy marcada en este país. Antes de que nos lleves a las noticias internacionales con la data que siempre se maneja por ahí, yo te quiero pedir una pequeña reflexión, dos en realidad, la segunda la voy a dejar para el final, pero digo, respecto de lo que está ocurriendo, estamos viendo cómo recrudece los enfrentamientos en el marco de Juntos por el Cambio, tras la decisión de Larreta de ayer, que tuvo que salir a avalarla esta mañana, hora temprana, habrá que ver cuánto hacía que Horacio Rodríguez Larreta no tenía un discurso de este tipo. Esto en el marco de la política argentina, con discursos tan duros. ¿Cómo lo ves, Pablo? Es interesante escucharte siempre. No es la política argentina, es la política en general. Es el discurso que se está viendo en Estados Unidos, el discurso del odio que se está viendo entre la derecha republicana y el centro republicano, entre los republicanos y los demócratas. Es el discurso del odio que se está viendo en Centroamérica, donde en Argentina estamos endiosando a presidentes violadores de derechos humanos de América Central, y donde esos mismos presidentes lo que dicen es, bueno, sigan, y los presos que están por esos delitos no van a comer durante una semana y que se mueran, a mí no me importa. Es el odio que se ve en la política de Perú, es el odio que se ve en la política de Brasil, es el odio que se ve en Venezuela. Esto tiene un origen, Pablo, Marina. Yo recomiendo, insisto, cada día más la lectura de dos libros. Uno de ellos que se llama La rebeldía se volvió de derechas, de Pablo Stefanoni, donde analiza el por qué estos discursos tan extremos calan tan profundo, por un lado, tal vez porque en la década de los 90, con este avance irrefrenable del liberalismo a nivel internacional, la izquierda paró un poco su carácter revolucionario y dijo, hoy ser revolucionario es mantener lo que está. Y entonces la extrema derecha tomó el carácter de un discurso casi, diría, que agresivo. Por ejemplo, este hombre que estamos viendo, Rodríguez Larreta, todo el mundo va a coincidir en que es un moderado. Sin embargo, hoy por hoy, las encuestas están dando que un discurso digno de la intolerancia, como el de Patricia Bullrich, es el discurso que en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires se asocia con la efectividad, miren la palabra, con la efectividad de la lucha contra el delito. No las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida, sino la represión. Y otro libro que tiene que ver con Mariana Moyano, que se llama Trolls, Sociedad Anónima, donde, y ahí yo no les puedo enseñar a ustedes dos, ni al personal de Canal 13, donde a partir de las redes sociales, la sociedad global se extrema en posiciones políticas, personales, sociales e ideológicas. ¿Por qué, Pablo? Porque si yo no estoy de acuerdo contigo y te invito a un café, y no me va a ser fácil mirándote a los ojos faltarte al respeto. Voy a tener que argumentar por qué no estoy de acuerdo contigo. Pero en cambio, en una red social, BB, borrado, bloqueado. Y entonces me quedo solamente con los que me van diciendo qué lindo que te queda la pelada, qué hermoso que te queda ser viejo. No, pero si vos sos sensual así como sos, aunque uno sea el heredero de Frankenstein. Entonces, cuando nos vamos quedando con nuestra propia, entre comillas, tribu, para hablar en términos sociológicos, se va profundizando la intolerancia. El problema es, como acabas de decir, Pablo, cuando eso deja de estar en el ámbito de la vida privada y se lleva a las políticas públicas, porque una elección implica la discusión de políticas públicas. Y aquí de lo que estamos viendo es si vos sos más traidor que este o si aquel es más inútil que este otro. Penoso, patético. Vengo de charlar
con un colega, con un amigo licenciado en ciencia política, íntimo amigo de Corral de Busto, el licenciado Germán Martínez, y donde decíamos, mirando para atrás, qué grande que nos quedó Raúl Alfonsín, por favor. Qué grande que nos quedaron las internas políticas de 1983, donde discutíamos ideas, donde discutíamos proyectos. Mira ahora, si vos sos un chanta, si vos sos un traidor, si vos te pasaste al bando del enemigo. A veces, como diría un poeta, qué lindo sería poner un long play de silencio un ratito. Bueno, ojalá pudiéramos. Pablo, vamos ahora sí al escenario internacional. Muy breve, Marina. Hay sí. tres temas que voy a tratar porque como siempre me voy en un monólogo pesadísimo. Empecemos por China. Y que me voy a tocar porque como yo siempre tengo en cuenta lo que usted plantea, Marina, hace 3 semanas usted hizo una pregunta respecto de esos 2 señores que vemos ahí, de Putin y de el presidente Xi Jinping. Y usted preguntó que cuándo se podría saber. Bueno, de a poquito se van viendo temas. Primero, es preocupante la torpeza de la lideresa de Taiwán, que sabiendo las consecuencias de lo que estaba haciendo, se fue a reunir con el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué contestó China? Haciendo un ejercicio militar de bloqueo a la isla de Taiwán durante 3 días y puso en práctica al segundo portaaviones, el primero de fabricación china, el Shandong. Es impresionante, Marina. Si ustedes ven las imágenes de ese portaaviones, es impresionante. Lo concreto es que eso fue respondido por Taiwán diciendo que la expectativa de salida frente a un ataque chino es el Oriente, es decir, el Pacífico Central. Pero en el medio, ahora tenemos el segundo tema, porque la información nos lleva a que Vladimir Putin habría planteado antes de ayer que el mundo debe desdolarizarse. Marina, ese tema, Marina y Pablo, ese tema en realidad es uno de los temas que se plantearon, ahí la tenemos a la lideresa de Taiwán. Es uno de los temas que se plantearon en la reunión entre Putin y Xi Jinping. Se lo digo en pocas frases. Sanciones internacionales contra Vladimir Putin. Sanciones internacionales que hacen que Vladimir Putin no pueda vender petróleo ni gas. Entonces, Vladimir Putin, para violar las sanciones internacionales, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando terceros países. Ya consiguió 3, consiguió la India. La India, le cuento un dato, en las últimas 2 semanas aumentó por 6 la exportación de petróleo y de gas. No son propios. La India no tiene petróleo ni gas, pero como la India se lo compra al costo a Rusia y luego se lo vende a Europa, el petróleo y el gas ruso siguen llegando a Europa, pero por la vía de la India. Segundo país, Turquía. Turquía compra en Europa lo que los europeos no le venden a Rusia y Turquía luego se lo vende a Rusia. Tercer país, China. China le está dando a Rusia una plataforma financiera, las tarjetas de crédito. Usted sabe que Occidente le sacó Visa, Mastercard y American Express a Rusia. Sin embargo, China, con sus tarjetas de crédito, ha sustituido la financiabilidad de los rusos en la vida cotidiana. Con esto quiero cerrarle planteando que la desdolarización no es un proyecto solamente ruso, es un proyecto que viene hasta de la época de Saddam, donde se dijo que el peor golpe que puede tener Estados Unidos es que su moneda deje de ser usada como variable del comercio internacional. ¿Quién es el que va a salir ganando todo esto? Un solo nombre, China, por el sistema financiero, por el sistema comercial y por la acumulación de reservas que está teniendo en su Banco Central. Pero ya que hablé de Estados Unidos, me voy al tercer tema. Marina, en Estados Unidos crece la versión cada vez más sólida de que el presidente Joseph Biden podría decidir. Realmente yo no puedo menos que decir que la gente del control central son pulpos. Porque con mi desordenada exposición, no, pero que están muy atentos. Las imágenes, estamos es muy una atentos. Cosa admirable. Bueno, ese señor que estamos viendo, que es Joseph Biden acaba de decir que él podría presentarse como candidato a la reelección el año que viene. Si usted me pregunta a mí hoy, yo le digo, el escenario es incierto. Primero, porque los números no le dan bien a los demócratas. Segundo, porque el gran republicano, que era Ron DeSantis, el de Florida, está cayendo desde que lo imputaron penalmente a Donald Trump y lo están convirtiendo en mártir a Donald Trump, con lo cual la extrema derecha norteamericana y aún la derecha del Partido Demócrata
podría llegar a jugar en ese espacio. Y en ese espacio, el único demócrata capaz de vencerlo es ese señor que estamos viendo en este momento en imagen. No el pelado, sino el de pelo blanco. Me refiero al presidente Joseph Biden. Bien, bueno, muy, muy grande va a ser el presidente Joseph Biden en caso de ser reelecto, que es todo un tema ese también, ¿no? Fíjese, Marina, que va a ser una campaña electoral donde los informes del Estado médico van a ser casi un elemento de campaña electoral. Sí, 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 sí. Pablo, vamos a abusar de vos porque realmente siempre es un gusto compartir la charla. No te vayas, vamos a presentar una noticia, pero también te vamos a pedir una idea respecto de esto que roza la política, que roza las instituciones y que roza el deporte que tanto te gusta. Presentemos la noticia. Sorpresa y media en Independiente, Marina. Renunció Fabián Doman. Hace 6 meses fue electo presidente derrotando a la familia que se había instalado justamente en el poder, que era tan criticada. En este caso, Doman se presentó con una lista con avales políticos muy fuertes. Allí vemos a uno de los dirigentes del PRO más activos de la provincia. Y tras los Moyano, Doman fue presidente de Independiente. 6 meses nada más duró. Acaba de renunciar. Bueno, ¿se veía venir esto, Pablo? ¿O sí, toma Marina, por sorpresa? Sí, hay mucho para decirte que sí. Pero hay mucho para decirte que no, porque lo acabas de decir claramente. Toma por sorpresa y claro, es una bomba. Pero muchos ya decían son unos improvisados. Llegaron para ocupar un espacio de poder, que a lo mejor es mejor que el otro que ocupaban antes, puede ser, pero no tenían un plan. Se hacen cargo de una institución que tiene una historia enorme, pero que además tiene impacto social determinante. Fabián Doman era conductor de la tele, abandonó la tele para dedicarse a manejar una empresa privada que trabaja en la parte pública, y renunció para ser presidente de Independiente. Les va pésimo, y ahí ponemos la parte tuya que decís, algo lo hacía anticipar, pero por el otro, que renuncia un presidente a 6 meses de asumir es increíble. Bueno, no llegó a cumplir 6 meses y presenta la renuncia. Vamos a compartir el comunicado. Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. No sé qué querrá decir esto. Lo explico un poquito más abajo. A no ver, lo apoyaron, dice. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de presidente del club, al hincha que va a la cancha, que se asoció, el que se abonó y el que no pertenece a ningún espacio político. A ese hincha le pido disculpas porque sé que creyeron en mí y muchos lo siguen haciendo. Bueno, allí el comunicado, en una parte dice, hay muchas complicaciones financieras, económicas, y la verdad creí que me iban a ayudar y no hay nadie que me ayude, tuve que salir yo a buscar plata. Una palabra de esto te queremos pedir, Pablo. Bueno, esto no es sorpresa, lamentablemente no es sorpresa. Se veía venir con un lamentable cartel de esos que se trabajan con total impunidad en Argentina, el viernes de la semana pasada, un cartel que decía, ganen o mueran, ganen o mueran. Es decir, cuando se politiza absolutamente todo, fíjense ustedes de lo que estamos hablando, de que si el macrismo gobernaba Independiente, y entonces ese comentario que ustedes leyeron recién, fíjense las 2 últimas frases, al hincha que no pertenece a ningún espacio político, a ese hincha le pido disculpas. Es decir, de alguna manera, él está manifestándose como víctima de una tenaza política. Y cierro con lo de mañana. Te quiero decir algo, Pablo. Si mi primo estuviera vivo, seguramente me quitaría el saludo de por vida por lo que yo te voy a decir. Yo sé que la suerte de Riquelme se juega en gran parte mañana. Y como yo sé quiénes son los que están deseando que mañana San Lorenzo le gane a Boca, para volver y utilizar a Boca como trampolín político, yo lo que te diría es que por primera vez en mi vida deseo, ojo, que mañana no pierda Boca. Porque no es que pierda Boca, es porque hay un proyecto político que busca sacar a un presidente, a un vicepresidente en este caso, pero que va a ser presidente, que logró 6 títulos, pero que esos 6 títulos, ahora lo que están diciendo es, no valen de nada porque no ganamos ningún título internacional. Lo que se está buscando es cooptar políticamente a un club. Yo lo que le pido a Independiente y a los que creen que así van a salvar a Independiente y los que creen que así van a salvar a Boca, miren cómo le fue a San Lorenzo cuando permitieron que la politiquería barata copara el club.
estamos a un paso de ser intervenidos por la Inspección de Sociedades Jurídicas. Un abrazo, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. Ustedes dos, recordar, ayer, 41 años, de que un presidente fue ovacionado por 1 millón de personas cuando invitó a la sociedad argentina a ir a la guerra con el Reino Unido. Aquí también tenemos que decir nunca más. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pablo.